Familia, bienvenidos a su tercer programa de su podcast favorito, Cristianismo sin Censura. El día de hoy vamos a tener un programa bien interesante, sobre todo porque vemos las redes llenas de milagros, llenas de situaciones sorprendentes, gente cayendo, sanando. Y hoy vamos a estar hablando de los dones espirituales vigentes, falsificados o exagerados. O sea, hablaremos de los dones espirituales, pero sin censura. Y bueno, pues quiero que se presenten mis compañeros aquí para ver quiénes nos acompañan hoy. Fabián Borbolla, Ricardo Contreras, Clemente Ruiz y Luis Fernando Rodríguez. Bueno, pues como les decía, ustedes han visto esto que les comentaba en redes sociales, gente que de repente va haciendo milagros o gente que es tocada y de repente pasan cosas milagrosas. ¿Qué experiencias han visto? pues de hecho creo que ahorita que están de moda los TikToks, y bueno, desde que empezó a popularizarse lo de los videos en YouTube, empezamos a ver para mal mucha burla acerca hacia los cristianos con esas manifestaciones, ¿no? A mí me ha tocado ver hasta incluso videos ya editados con frases de videojuegos de luchas, no sé si los han visto, así de que sí. Con un Kamehameha. ay, que se cae. Hoy en día, no sé si gracias o no gracias a las redes sociales, pero vemos cada vez más manifestaciones de Espíritu Santo, ¿no? Sí, lamentablemente hay un canal que yo sigo, digo, no para otras cosas más espirituales, pero sí también hacen mucho énfasis en ese tipo de cosas. Y la verdad es que hay algunas que sí están medio locochonas. Porque definitivamente ese tipo de cosas malamente venden, ¿no? O sea, entre más show hagas, entre más a lo mejor exagerado se vea la situación, pues llama más la atención, ¿no? Pero también podríamos pensar que muchas de ellas son tan exageradas que caen en la falsedad, ¿no? Que es incluso hasta prefabricado el asunto. ¿Tú, Miguel, has visto algo? Sí, definitivamente en las redes sociales pues ves muchas cosas, ¿verdad? Aquí yo creo que, y vamos a seguir viendo en las redes sociales, ¿verdad? Y recuerden que ya con las redes sociales pues lo ve todo tipo de personas, tanto espirituales, no espirituales, y carnales y muy carnales, y pues obvio se presta para hacer chistes, para burla y para muchas cosas más. Pero aquí yo creo que lo importante sería establecer para qué son los dones espirituales, y ahí poder ser como un pequeño filtro para cuando nosotros veamos un video, si es falso, si es exageración o realmente es algo que está pasando dentro de una congregación, pienso yo. ¿Verdad? Ok. ¿Y cuáles serían los dones espirituales y para qué son los dones espirituales, según tu perspectiva? Ok, pues lo dice la palabra en la carta a los Corintios, ¿verdad? Pues es el hablar de lenguas, el don de fe, el don de sanidad, interpretación de lenguas, el don de fe, ya lo mencioné, de sanidad. Bien. Dice, si lo leemos mejor. A ver, a ver si tú tienes por ahí. Y lo tengo. Dice la Reina Valera, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque en este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Ok. Creo que es interesante este tema por la pregunta que hacías al principio, porque incluso dentro de la iglesia cristiana, para quien nos ve o nos escucha, hay diferentes corrientes doctrinales, podría decirse así, en donde hay denominaciones cristianas que piensan que estos dones ya cesaron, hay denominaciones cristianas que piensan que estos dones siguen vigentes. Y aquí la cuestión es que la Biblia ya vimos que los dice, pero ¿qué pensarán los que ya creen que cesaron? ¿Qué piensan los que creen que siguen vigentes? Y de los que son vigentes, ¿será realidad la exageración que ahora vemos en las redes sociales?
Creo que el tema está interesante. Sí, claro. ¿Tú en tu caso crees que ya cesaron? ¿Siguen vigentes? Yo creo que siguen vigentes, pero creo también que se han cometido demasiados excesos, demasiados abusos, que, híjole, es que la palabra es muy gruesa como para desde mi posición decir que yo dudaría de algunos movimientos o de algunas manifestaciones, que incluso ni siquiera desde una mala intención, ¿no? Claro, desde, híjole, ¿cuál sería la palabra correcta? Desde el momento que se está viviendo, luego puedes caer envuelto en eso, en donde ya se presta. O sea, todo el culto, toda la reunión te envolvió en esos temas, pues que ya por emoción puedes reaccionar, ¿no? Sí. Okay. Ya se me olvidó la ¿Tú qué piensas? Es que aquí, Fabi, que lo leía, hay algunos que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, el de la profecía. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido profecía? Yo en mi caso, la verdad es que a lo largo de mi vida de cristiano he recibido mucha profecía, pero la verdad es que es profecía que cae dentro de lo genérico. Dios te va a bendecir, va a ser usado por Dios, cosas así que digo, amén, lo agradezco, sí, pero también pues puede ser usado por Dios de una forma tan sencilla como darle 5 pesos al cuate que está abriendo la puerta en el Oxxo. No ha sido tan específico en mi caso, ¿no? Sería interesante, ustedes si han vivido algo diferente, algo un poquito más específico. ¿Qué piensas? ¿Sí crees que siguen vigentes o no? Yo creo que siguen vigentes, pero de la misma manera, yo sería como tipo los Mythbusters, yo sería como así como dones buster, como cazador de dones, de decir si realmente es un don de esta persona o también viendo ciertas actitudes, ciertas formas en que tú vas reaccionando a lo que te va diciendo lo que tú quieres escuchar o es una conversación donde tus microexpresiones le van dando pautas para irte diciendo lo que quieres escuchar acerca de la profecía, ¿no? Yo en mi caso creo que sí existen, pero creo que son dones muy específicos. Muy específicos y que ya son dados a muy pocas personas. ¿Por qué? Pues porque ya la revelación necesaria para la salvación está en la Biblia, ¿no? Entonces ya no es, creo yo, tan necesario que haya una profecía si lo que tú necesitas para tu vida diaria está en la palabra de Dios. A mí en lo personal nunca me han dado una profecía que me destantee, que me mueva el piso, decir, ay caray, me dijeron algo específico y se cumplió. Nunca me ha pasado. Yo en mi caso, yo también creo que están vigentes, pero creo que se ha abusado de ellos y al momento de decir yo abuso, creo que es algo que no consideran las restricciones de algunos dones que Pablo pone. Por ejemplo, el don de lenguas. No hables en lenguas si no hay un intérprete. Okay. Y hay gente que habla en lenguas y se edifica para sí mismo. Recordemos que los dones espirituales pues, son para edificación de la iglesia. Yo creo que están vigentes, pero con restricciones. Y hablando de la profecía, ¿te han profetizado? A mí sí me han profetizado. Algunas profecías que, así igual que tú, que digo, genéricas. Como que no están, llamémoslo genéricas, como lo dijiste. Pero hay otras en las cuales sí nadie lo sabía. O sea, hubo una que esa persona me dijo algo que nadie lo sabía. Pues a ver, échale porque o te lo quieres reservar. Bueno, pero primero hay que escuchar a Clema a ver que si cree que está vigente o no. No, pero yo sí me lo voy a reservar. ¿Crees que están vigentes o no? Yo creo que totalmente que están vigentes, porque como tú lo dijiste, Fabi, los dones del Espíritu son para edificación de la iglesia, ¿verdad? Si vemos en la palabra cómo se movían los dones, era una manifestación muy constantemente, ¿verdad? Pero también, vaya, no había la tecnología que tenemos, no había el conocimiento que tenemos. Hemos ido, ¿cómo podríamos? Evolucionando en cuestión de conocimiento, ¿sí me entienden? Que muchas veces ya no es tan necesario que el Espíritu se manifieste de tal forma como lo hacía en el pasado, ¿verdad? A lo mejor el don de sanidad, pues ya ahorita ya hay medicamentos que antes no se descubrieron, medicinas que ya, vaya, no se admite que sí lo puede hacer el Espíritu Santo,
pero vaya, hay otras opciones, ¿sí me entienden? Y no por eso no quiere decir que Dios no esté vigente o que Dios no tenga poder. Y en cuestión de la profecía, como decía Luis, profetizar es declarar la palabra, pero también puede ser la otra vertiente es ver por adelantado, para que Dios te revele algo que vaya a suceder en tu vida. Sí me han profetizado de las dos, profecías que realmente... Genéricas. No, creo que genéricas, ¿verdad? Una vez me dijeron que íbamos a tener un hijo yo y mi esposa, ¿verdad? Precisamente, y mi esposa falleció a los 2 días de haber recibido esa profecía. Entonces tú dices, pues fue... no que ella es una mala persona, porque es una persona que estimo mucho, pero yo creo que fue emociones, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces caemos en ese y vaya, ellos son amigos, sabían que anhelábamos un hijo, ¿verdad? Y pues a lo mejor en el momento, ¿verdad? Que te sientes así con todo el power y pues lo dices, ¿verdad? Pero vaya, pues no pasó nada, pasó otra cosa y pues dices, bueno, no era de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿Y la otra? La otra, digo, me lo voy a reservar, pero sí ha sido en cuestión muy específicas. O sea, cuando tú sientes que cuando Dios te revela algo a ti acerca de tu propio futuro, ¿esa es una profecía también? Claro. Porque hablabas de revelación, no de que una persona venga y te profetice, sino que Dios te revele algo a ti. ¿Podríamos hablar eso de profecía? Claro, claro. Entonces sí me han profetizado. Entonces yo sí tengo una experiencia más allá de lo natural. Claro. No entendí, yo no entendí la diferencia. Sí, o sea, porque... O sea, algo personal que te digan a futuro Sí, de lo que te va a pasa suceder. es que profecía, yo decía, bueno, que una persona venga y te diga una profecía de algo que va a pasar. Por ejemplo, en el caso de que dice Cleme, ¿no? Oye, vas a quedar embarazado y que quedas embarazado y dices, mira, fue una profecía. Pero bueno, yo entendía que cuando Dios te revela algo a ti es más una revelación, no una profecía. ¿Pero cómo te la revela? ¿Por alguien más? No, directamente... ¿Y tú a eso lo consideras una profecía? No, yo lo entiendo como una revelación de parte de Dios bueno, personal para ti, para tu vida. Sí, Entonces, por eso yo, por ejemplo, he tenido ciertas revelaciones del futuro y que han sucedido, pero que una tercera persona me revele, a eso sí no. Digo, porque eso sería lo interesante, ya si la mayoría llegamos como que al consenso acerca de que los dones siguen vigentes. La segunda pregunta es, ¿cómo juzgar si la profecía o si el profeta es verdadero o es falso? Ahorita Luis decía, y se me vino a la mente que lo acabo de ver en TikTok, cómo hay profetas, no voy a decir nombres, pero... Échale. y Fabi sí lo conoce. Bueno, he escuchado acerca es un hombre de otro lado, pero... De otro planeta. Como cuando entras a un curso o entras a una campaña de esas, te piden hasta tu nombre. Y ahora, esto sucede en los ambientes hasta de coaching, sobre todo de transformación y cultos así que tienen que ver con sectarismo y desarrollo personal, de que te piden tu nombre y checan tu Facebook. ¿Y cuántos saben que a través de, bueno, si ya ahora hasta para entrevistas laborales te piden tu Facebook porque tus redes sociales pueden arrojar demasiada información acerca de ti? Y estas personas lo revisan y entonces imagínate que yo ya vi a tu esposa y en redes sociales que Dios me dijo que tienes una esposa, o sea, algo que ya vio la información en tu muro y no es tanto, y ya está, o sea, ya hay videos comprobados ahorita en las redes sociales cómo hay profetas que utilizan eso para sacar información y poderte manipular. O sea, definitivamente sí estamos viendo una era de, bueno, que no creo que ahorita, más bien ahorita salen a la luz. Yo creo que desde siempre han existido, la manipulación, desde la Biblia siempre han existido los falsos profetas, ¿no? Pero ahorita es muy evidente por las redes sociales, ¿no? La pregunta sería es cómo protegernos, ¿no? ¿Cómo detectarlos? Pero definitivamente yo creo que al profeta se le conoce por el cumplimiento de la profecía, ¿no? O sea, definitivamente, y también la intención, volvemos a lo que decía Fabi, que confirma Cleme y que estoy de acuerdo totalmente, es para edificar a la iglesia, o sea, a las personas. Si la profecía va encaminada precisamente a edificar a la iglesia, a tu vida, y se cumple, pues podemos decir que es un profeta
que tiene el don, ¿no? Si se la pasa profetizando a diestra y siniestra, por estadística en algunas le va a pegar, ¿no? O sea, ahí sí también, no porque la tiene a una, pues ya vamos a decir, pues es el bueno, profeta, ¿no? Yo creo que tendría que ser como varias veces atinado en su profecía para poder Bueno, fíjate qué interesante, porque la Biblia es específica acerca del profeta que una profecía no se cumpla. Y la Biblia dice casi, no sé si estoy mal, pero que sea pedrado. Sí. O sea, si una profecía no se cumple, o sea, no es adivinación. Sí, no, o sea, no es de a ver si le atino. ¿Qué onda? No, fíjate que, por ejemplo, bueno, de la primera iglesia donde venimos Luis y yo, el pastor cayó enfermo y me acuerdo que duró un tiempo en un proceso de estar en cama y como era relativamente conocido en el ambiente cristiano, este pastor, hubo una vez que vino una profeta que hasta la fecha la siguen trayendo aquí a San Luis y ella dijo que se iba a sanar. O sea, porque los cristianos somos bien astutos para manipular nuestras palabras, ¿no? Y podemos decir, no, pues sí se sanó, se fue al cielo. No, pero ella dijo que se iba a sanar aquí en la tierra. Físicamente tu cuerpo, sí. Y no se cumplió. Y lo peor, ya sé quién es esa profeta. Y lo peor del caso es que sigue vigente, o sea, la siguen considerando profeta. O sea, ¿en qué momento le damos más peso a un hombre, al don que dicen, cuando la propia palabra dice, si no se cumple la profecía, pues a lo mejor ya no lo vamos a apedrear ahora por las leyes, ¿no? Pero por lo menos no deberíamos de considerarla. Ese es un punto ligera, ¿verdad? Pero es un punto bien interesante. ¿Cuántas veces en la Biblia no el profeta daba profecías bien duras de escuchar? O sea, que ahorita también yo creo que muchas de las profecías son profecías de buena onda. Sí, bien padre, ¿no? Pero realmente vemos en la Biblia que muchas profecías eran o te arrepientes o va a venir esta situación, esta calamidad, Dios te va a hacer pasar por esta prueba y no eran los profetas como ay, mira qué padre, viene el profeta a decirme lo que viene de parte de Dios. Era, híjole, ahí viene el profeta y la palabra es dura, ¿no? Yo la verdad tampoco no recuerdo a nadie que me haya profetizado algo feo. Sí. O sea, puras cosas de bendición y de buena onda, que eso también creo que nos debería dar un poco de luz, ¿no? Claro. Es decir, si el profeta siempre, la buena nueva, pues Jesucristo, la redención a través de su sangre, ¿no? Y eso todos debemos de tenerlo con nosotros, tener esa convicción. Pero no necesitas una persona con un don de profecía para saber eso, ¿no? Claro. Pero si siempre te dice cosas buenas, pues también podrías decir, caray, pues entonces, ¿qué está pasando? No es tan bueno, ¿verdad? Sí, hasta la manera en cómo lo percibimos, ¿no? O sea, lo que acabas de decir, cómo se veían a los profetas del Antiguo Testamento. Déjate de cómo se veían, cómo terminaron. O sea, la mayoría terminó o muerto o el pueblo nunca los recibió bien. Y en cambio hoy ves, va a venir tal profeta. ¿Y qué sucede? Que todo mundo quiere ir a que les profetice. Sí. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó del rol profético que vemos en la Biblia? De que le huyes, de que no lo quieres, de que era un hombre de respeto. Ajá, y de temor. Sí, de temor. O sea, porque mayormente te iba a profetizar cosas malas. Sí. ¿En qué momento cambió a que ahora queremos que traigan al profeta, queremos ir a reuniones proféticas? Oye, el profeta, y si el profeta aparte tiene el don de sanidad, porque luego los que tienen varios no se conformaron con un don, sino que... Yo creo que también es ese morbo de la gente que quiere escuchar lo que le va a suceder, o lo que le va a suceder a su familia, o así, o sea... Y creo que eso ya pierde todo el sentido de un don tan especial y tan específico. Yo sinceramente creo que sí puede haber profetas hoy en día, pero yo creo que sí serían muy contados. Pero ahí va una pregunta. ¿Qué creen que como iglesia, y no solo Iglesia La Montaña, sino como iglesia en general, deberíamos de hacer, que no se hace con aquellas personas que se dicen ser profetas y no lo son? O sea, que están siempre profetizando y diciendo y aventando palabras, realmente son muy genéricas o son así como para verse muy espiritual. O sea, ¿qué creen que debería que sería bueno que sucediera, o que poner un alto, dejarlos que sigan? Mira, yo pienso así, en ese sentido, porque también el querer parar a las personas que lo hacen, hay que medir el nivel
de profecía, ¿no? Que están manejando, vaya. ¿Sí me entiendes? Si te pone a decir de que no, pues vende todas tus cosas o esto, es peligroso. Es peligroso, ¿sí me entiendes? De hecho, para bueno, yo estoy enseñando así, ¿verdad? Cuando alguien te va a profetizar, que lleva una persona que va a profetizar, hay testigos que están escuchando la profecía también, gente madura que es madura en la palabra, para decir, creo que esto no es correcto, ¿sí me entienden? O sea, no dejas a la persona, al hermanito solo con el profeta. Eso no, a menos que sea una profecía muy, muy específica para la persona. Pero lo que yo pienso, ¿cómo ayudar a la iglesia, a la gente? Es enseñándole a la iglesia, ¿verdad? Enseñándole la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, ya le habló a él, ahora vamos a esperar, ya me dijiste tú ahora, que el Espíritu Santo también hable a mi corazón, que el Espíritu Santo también traiga revelación a mi vida de lo que me estás diciendo, ¿verdad? Y pasa esa profecía por el filtro de la palabra. Porque si no conoces la palabra, va a ser presa fácil del profeta y de cualquier charlatán de donde sea. ¿Sí me entienden? Sí. Ahora, hablaban ahorita de la profecía, que todas las profecías son buena onda, son chidas. Yo creo que ahorita el ser humano está necesitado de amor, ¿verdad? Entonces, el querer, yo quiero que Dios me profetice, es como acercarte todavía más al corazón de Dios, o sea, en nuestras mentes, porque te hace sentir que eres especial para Dios y que vino el enviado a decirme algo, ¿verdad? Cuando la carta de amor ya está escrita y tienes que aceptarla por fe, no tienes que esperar que alguien venga y te diga, Dios dice esto y esto y esto de ti, ¿verdad? Ya está escrita, ya la prueba máxima de amor la hizo Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces, y el cumplimiento máximo de la profecía fue que resucitó. Entonces, acepta la palabra por amor, y cuando eres lleno de ese amor de Cristo que estés inmerso, escrito ahí, yo creo que cuando vienen y te profetizan, dices, ok, está bien, pero ¿sabes? Lo juzgas con madurez, ¿sí me entiendes? Y no te vas como gordito en tobogán. Por ejemplo, hay gente que es tan manipulable, ¿sí? Que llega y te dice, Richie, en delicados pastos vas a andar y así, y tú ya crees, no, ya me profetizaron eso, cuando también, o sea, tienes la palabra de Dios y puedes abrir tu Salmo 23. Exactamente. Y es una palabra que puedes hacer que Dios tuya, ¿no? Para o sea, ti, exactamente. Para ti. O sea, como por qué tendría más impacto que venga alguien carnalmente y te diga eso cuando lo estás viendo en la palabra. Porque dices, me ando viendo, y luego si es en público, pues te sientes como hasta especial, sí, claro. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces es eso, es esa hambre del corazón humano, que quiere como que esa atención. Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, eso es lo que a mí no me parece. Pero a ver, queremos escuchar una experiencia de la profecía. No, también tengo experiencias genéricas donde incluso o sea, en nuestro contexto te formaban, ¿no? Así, y pues ahí se iba el profeta, que eso también a mí me causa extrañeza, ¿no? De que a fuerzas el profeta pues tiene que tener palabra profética para todos, y te tocaba ver que lo que le dijo a Luis, pues nada más le cambiaba 2, 3 palabras y me lo decía a mí también, ¿no? O sea, era tan genérica que sucedían esas cosas, ¿no? Pero la pregunta que hacía Luis, también pienso que va a ser difícil que acabemos con los falsos profetas, pero creo que nuestra labor como iglesia es educar a las personas. Creo que parte fundamental de este podcast, lo hemos repetido, no es tanto generar controversia, sino poder educar, poder desaprender cosas que quizás aprendimos mal, y que ahora a través del conocimiento que tenemos, de la exploración, de nuevas enseñanzas, poder también incidir en esos aspectos, de decir, a ver, ¿qué tanto de lo que nos enseñaron que era normal, de ir a buscar al profeta, de andar buscando que se nos profetizara, tiene respaldo en la palabra de Dios, ¿no? Okay, claro. Pedro dijo, ¿no? Nuestra palabra profética más segura es la palabra de Dios. Sí. O sea, no deberíamos de andar buscando, y si ya vamos a buscar, que no es el consejo de la palabra de Dios, pero si vamos a buscar, pues que podamos tener filtros y sabiduría para saber quién sí es un profeta y quién puede ser. Exactamente. Pero eso es interesante, porque precisamente cuando éramos niños espirituales actuábamos como niños, dice la palabra, ¿no? Pero llega un momento en el que ya dejas la lechita espiritual y ya tienes que comer un poquito más sólido, que es un poquito más de teología, ¿no? Porque también lo platicábamos antes de entrar aquí al podcast, ¿no? El don de lenguas, ¿no? ¿Cuántas iglesias, no? A ver, ¿quién quiere el don de lenguas? Ahí viene el profeta que trae el power y les va a echar como electricidad, que ya te lo pasé, y el soplo del Espíritu. El soplo del Espíritu, pero lo decíamos, muchas veces se incentiva el don de lenguas, pero no se incentiva
el que interpreta la lengua, ¿no? Entonces, digo, a mí también me tocó ver que de repente, a ver, ¿dónde va así? Ya, tío, las lenguas. ¿Pero qué dijo? Pues quién sabe. Y como decías, enseñando, dice la palabra que cuando haya una persona que tenga el don de hablar en lenguas, debe forzosamente que estar el que interprete. Para que todos sean edificados. Para que todos sean edificados. Y si dos se ponen de acuerdo, yo le hago que hago y tú como que interpretas, yo creo que también la palabra que se interpreta tendría que ser muy especial, ¿no? Porque si no, entonces, ¿para qué el show de hablar en lenguas si te va a profetizar o te va a traducir? No, pues que Dios los ama mucho a todos. Pues para eso, pues no necesitaríamos, ¿no? Ahora, a mí me ha tocado ver reuniones de oración en donde dicen, a ver, ahora vamos a orar en lenguas, y se suelta el arrabasaba, ¿no? Y qué interesante, porque la Biblia, cuando habla de los dones, Pablo en 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Qué interesante, porque cuando Pablo habla del don de lenguas, habla de esto, de decir, pidan también el don de interpretación, y sobre todo, casi toda la instrucción acerca de esto del don de lenguas tiene que ver con orden y con paz. Dios no es un Dios de confusión, y muchas veces esas reuniones lo que más se escucha es confusión, ¿no? De decir, caray, ¿qué dijo? ¿Qué estamos diciendo? Ahora, ¿en qué se basará? No sé si ustedes, que yo creo que a veces las personas o los cristianos tenemos esta idea o idea no bien analizada, donde la oración con lenguas trae más poder que con una palabra normal. O sea, si lloro, Dios te bendiga, Richie, que Dios esté contigo, que el Espíritu Santo, como que está más power. Sácala, ser rico de hora. Yo creo que pareciera que trae más. Déjame te digo algo. No recuerdo ahorita el versículo que dice que la manifestación de lenguas es la representación de que estás lleno del Espíritu Santo. No recuerdo. Creo que hay un versículo que dice algo así, o esa es la idea, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba estudiando en el instituto, había un maestro muy espiritual, no lo dudo, es un maestro con una capacidad increíble y con mucha doctrina, ¿verdad? Pero diciendo que ahí sí nos forzaba un poquito cuando éramos alumnos, porque decía, él decía, si tú no hablas en lenguas, es que no eres lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ese te formaba algo en tu corazón, dices, no manches, es que yo no hablo lenguas, quiere decir que Dios no habita en mí, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que habita en mí, y te quedaba esa tristeza, ¿verdad? Y cada vez que teníamos la clase con él y nos formaba, como dice, y vamos a orar, y los que ya hablan en lenguas, vamos a orar por los que no hablan. Centros de examen. No, vamos a orar para que pedirle a Dios, digo, y es bonito que oren por ti, pero yo por más, créeme que nunca hablé en lenguas en el instituto. Ahora, si me preguntas que sí he hablado en lenguas, sí he hablado en lenguas, y no fue cuando era cristiano, cosa rara. Porque, fíjate, lo que les no, estaba lleno del amor de Dios. Y puedo decirte que estaba lleno del Espíritu Santo. Y porque ahora la misma palabra entiendo. Porque, y te voy a decir, cuando yo hablaba en lenguas, era cuando yo tenía como 12 o 13 años, sin saber qué era eso. Porque ya entendí por qué. Yo pasaba tiempo con Dios, ¿verdad? Y me ponía a cantarle. Según yo platicaba con Dios, que es la oración de verdad, ¿sí me entiendes? Yo era de religión de la tradición, hacía mi Padre Nuestro de María, el ángel de la guarda, y luego ya terminaba, era solo de rigor todos los días, y luego me ponía a platicar con Dios, ¿verdad? Y luego estaba cantando yo, y le iba pagando palabras que yo no sabía qué eran, y eso, lo que decía Richard ahorita que nos leyó el versículo, sentías una paz, y una emoción, algo padre, pero sentía ese contacto con Dios increíble, ¿sí me entiendes? Ajá. Pasó el tiempo, y me hago cristiano, escudriño la palabra en el instituto, maestro y todo, y entiendo que lo que hacía yo antes era hablar en lenguas, pero ahora ya no lo necesitaba, porque ahora era edificado a través de la palabra, pero sí hablé un tiempo en lenguas. Ahora en este tiempo, a lo mejor ya no necesitaba porque ya era edificado de otra manera, ¿sí me entienden? Entonces, en ese momento cuando el maestro nos decía que no teníamos Espíritu Santo porque no estaba esa manifestación del Espíritu Santo, pues se sentía ese dolor en el corazón. Entonces yo creo que todo el mundo quiere hablar en lenguas porque todo el mundo quiere sentirse lleno y dar a demostrar a tu congregación que realmente el Espíritu Santo está en ti. Y tú forzas a
Rimbom brinca la tablita y Rambo saca la bazuca, ¿verdad? Corta la ramilla y todo lo demás. Entonces, pero caemos en, ¿para qué te sirve hablar en lenguas si no edificas a los demás? Yo siento, personalmente creo que, o sea, esas personas o esas iglesias que enseñan de eso, de que si no oras en lenguas, es como si no tuvieras al Espíritu y te menosprecian por eso. Para mí es una doctrina completamente falsa. Pero ¿qué tan bíblico ahora que estás más recorrido en la enseñanza, en la instrucción bíblica, qué tan bíblico sientes que es el concepto que este maestro tenía? De que el que no ore en lenguas no está lleno. Yo siento que está equivocado. Hay otras manifestaciones que pueden demostrar que eres lleno del Espíritu Santo, sin hablar en lenguas. Y ahí, rescatado también tu comentario para que no quede al aire, algo que sí dice la Biblia es que el que hable en don de lenguas sin un intérprete se vale y es para una llenura propia, de una conversación, de una relación personal con Dios, porque obviamente Dios sabe lo que tú estás expresando y si hablas una lengua angelical o algo que en ese momento Dios te dio, pues Dios lo entiende perfectamente, ¿no? Claro. Y eso sí es bíblico. Y tu espíritu, a lo mejor tú humanamente, pero tu espíritu era que me pasaba a mí. Yo me sentía tan pleno, tan lleno del amor de Dios. O sea, era un niño de 12, 13 años. Y si alguien me decía, es que Dios no existe, claro que existe, ¿sí me entienden? Y sin haber estudiado, ¿por qué? Porque era un contacto que yo tenía con esa divinidad, ¿verdad? Que es Dios. Sí, yo creo que eso se manifiesta en la intimidad, ¿no? Claro. O sea, así como te pasó a ti. Creo que ahí es cuando tú eres edificado. Pero si quieres edificar a la iglesia, definitivamente debe de haber un intérprete. Sí, Eso o hablar en tu idioma, Pablo. como dice Pablo. Prefiero que hables 5 palabras y que todos sean edificados, que hablar 1000 en lenguas y que nadie supo nada. Ahora, nos estamos enfocando en el don de lenguas como entender la lengua angelical, ¿no? O la lengua que no es conocida, pero la Biblia también habla del don de lenguas como un idioma así conocido, ¿no? La mayor historia que tenemos es del Pentecostés, ¿no? Claro. De que venían judíos de diferentes partes para celebrar la Pascua y todos se entendían. Y cuando empiezan a compartir el evangelio, pues resulta que los empiezan a escuchar en sus propios idiomas, ¿no? Claro. No era como tal una interpretación de una lengua angelical, sino era un idioma conocido de ese tiempo. A mí me ha tocado escuchar muchas historias de misioneros que van a servir a un lugar en donde no conocen el idioma y resulta que se paran a predicar y empiezan a hablar en el idioma del país en donde están de misioneros y a mí eso se me hace muy real y con un propósito muy específico que la Biblia sí menciona. Porque se está edificando la iglesia, que es el propósito. Ese es un filtro, perdón Luis. Ese es un filtro. ¿Cómo juzgar? Bueno, está pasando esto, está pasando otro. Pero la iglesia está siendo edificada. Si no, es puro show. Es puro nada más, aquí estoy. ¿Verdad? Sí. Mira, yo te voy a decir, por ejemplo, algo que me pasó parecido. En una ocasión yo estuve en una iglesia donde todos o la mayoría de los miembros eran filipinos. No es una así experiencia, ay, que voló, no, pero te voy a decir algo, yo no hablaba el idioma y me invitaron, estuve conviviendo en la mesa, después de la reunión comían todos y me senté a la mesa con puros filipinos y ellos hablaban y me cotorreaban y decían, yo te puedo decir que no entendía sus palabras, pero había una cierta conexión donde yo dije, pues esto es como que les vale, que yo no les sentía, y les empecé a hablar en español y me empezaron a decir, Pacquiao, Márquez, y yo, Márquez, y, o sea, no fue así que yo escuchara audiblemente lo que ellos decían, pero fue una comida muy amena donde ellos estaban expresando el amor a un extranjero que estaba solo, que no tenía con quién platicar, y yo realmente escuchaba las conversaciones y aunque no entendía fielmente lo que decían, sí se veía la expresión, la risa y todo, y te sentías como si estuvieras entendiendo y participando dentro de. Y yo creo que también es una forma en que la iglesia se edifica. A mí en lo personal me edificó mucho eso, porque yo sí me sentía muy solo, porque no conocía gente que compartiera del evangelio. Entonces creo que también es una forma en que puedes interpretar, ¿no? ciertas cosas. No sé si se le puede llamar don de lenguas, pero lo que sí te digo es que eso a mí me edificó mucho más que que una persona llegara y
ay, pues eso, ¿cómo lo uso en mi vida diaria, no? Claro. Sí. ¿Vas a decir algo, Cleo? No, está bien. Yo quería decir también de que, bueno, hay personas también que se les da mucho en esto de los idiomas, se les da facilidad de aprendizaje, o sea, que en un par de meses ya saben un cierto porcentaje del idioma. Yo conozco personas así que, digo, no sé si considerarlo como don de lenguas, pero que facilita, o sea, fácil hablan 4 o 5 idiomas, que cuando hay una situación en la iglesia en la que, no sé, a lo mejor viene algún extranjero y ellos puedan interpretar lo que están diciendo en el otro idioma, pues edifica la iglesia, ¿no? Y esas personas yo las he conocido dentro de la iglesia. Una vez así pasó con un amigo y llegaron unos extranjeros que eran haitianos y no sabían, tenían la necesidad de Dios y no sabían cómo expresarse. Y esta persona llegó y ayudó en eso, ¿no? Yo quería hacerles una pregunta. O sea, estamos hablando del don de lenguas, pero quisiera que nos moviéramos un poquito como al don de los milagros. Eso yo también ¿Qué piensan creo que era buen momento. ¿Qué piensan de eso? Porque yo tengo una experiencia que ahorita les voy a contar, pero primero quiero escucharlos. Pero que si todavía está vigente el don de milagros. O sea, milagros hablando de sanidad o hablando de milagros, ¿en qué sentido? Pues yo creo que hablando de sanidad, o sea, es lo más común, ¿no? Okay. Si ustedes creen que puede llegar alguien y con una oración en el nombre de Jesús, un enviado y la gente sana, un paralítico anda. O sea, así como lo veíamos en esos tiempos. Bueno, yo tuve una experiencia así con un amigo, ¿verdad? Había una campaña de sanidad. Era un evangelista y él se movía en el don de sanidad. Estuve predicando por 2 días ahí en aquella ciudad, ¿verdad? En Monterrey. Y el último día, pues compartió el evangelio de una manera muy, muy amena, muy tranquila y muy acertada su mensaje de salvación, ¿verdad? Porque sabemos que esos cultos pues atraen gente, ¿verdad? Con mucha necesidad, ¿verdad? Dicen, bueno, pues a lo mejor aquí no soy cristiano, pero me invitan y dicen que se mueve, pues va gente. Y él no usó su don, por decirlo así, hasta el tercer culto, ¿verdad? Entonces, recuerdo que un compañero de la iglesia, era de la alabanza, ¿verdad? Él tenía un pie más largo o un pie más corto que el otro. Entonces, cojeaba, ¿verdad? Al andar. De hecho, se llama Jimmy, por eso le digo con toda confianza, ¿verdad? Porque, o sea, lo vimos. Pasó mucha gente y todo el rollo, pero cuando... ¿Tenías tiempo de conocerlo? Sí, al Jimmy, ¿verdad? De nacimiento. Sí, ¿verdad? No era mucho su cojera, pero sí se notaba. Entonces él pasó, ¿verdad? Y ya le pregunta, ¿verdad? Y estaba en la fila, pues. Pasa, él le toca su turno, y le dice, ¿cuál es tu situación? Y dice, no, pues que tengo este problema. ¿Crees en Dios? Le pregunta, no, pues que sí, bueno, vamos a orar. ¿Tienes fe? No, pues que sí, ¿verdad? Y ora, le agarra el pie, o sea, yo estaba enfrente, o sea, así, porque también pasé, ¿verdad? y veo que le quita su tenisito y le agarra el pie, y no manches. Pero era el pie lo que no, era largo. Era largo, o sea, los empató, o sea, hizo esto. ¿Sí me entiendes? O sea, dice, Y ya no cojeaba después. no, ya no. No era así como que se lo hizo empalado. Ese es bien común en las redes, o sea, eso, bueno, no sé. eso Digo, se ha visto yo nunca lo había visto. Y te dice una cosa, yo creía. ¿Nunca lo volviste a ver? No, nunca lo he visto. De hecho, yo pasé por sanidad también porque yo tengo problemas de los ojos. Y yo, para que hagan por mí, ¿verdad? Y pues, yo no recibí la sanidad, ¿verdad? Te digo, me faltó fe a lo mejor, ¿verdad? O no, a lo mejor no fe, pero a lo mejor no era el propósito de Dios, ¿sí me entienden? O sea, no sé, ¿verdad? Y pero fue algo que yo vi, o sea, yo vi como que, ¿sí me entienden? Y dices, wow. Y nunca volvió a... No, nunca volvió. ¿Lo seguiste viendo? Y lo seguí bien, está bien mi amigo, ¿sí me entienden? Oye, entonces, ¿cómo entenderíamos que opera el don? O sea, a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que, bueno, ¿tú crees en el don de los milagros en sanidad? Bueno, fíjate que yo creo que es una pregunta complicada y la respuesta es todavía más complicada. Ustedes saben que mi papá falleció de cáncer y él estuvo varios años en tratamiento, y la verdad es que cuando él enfermó, yo me puse a leer muchos libros acerca de
de sanidad, acerca de los milagros, acerca de diferentes cosas. Y hay varias situaciones. Por ejemplo, algo que yo concluí es que Dios siempre opera al borde de lo inexplicable. O sea, a lo mejor te preguntaría, oye, ¿y este cuate tenía estudios así del problema que tenía? O sea, no sé, como que hay veces que como que siempre que ocurre el milagro hay el espacio para la fe y el espacio para la razón. O sea, yo creo que Dios sí hace milagros. Yo he experimentado algunas ocasiones de milagros, pero también creo que el milagro debe tener cierto propósito de parte de Dios. Uh-huh. En mi experiencia personal, yo oraba el primer año a Dios pidiéndole sana a mi papá, y esa era mi oración, sana a mi papá. Y estuve leyendo y estaba yo en oración y queriendo encontrar una respuesta, y la respuesta de parte de Dios a mi vida fue: el que yo sane o no a tu papá no depende de ti, de tu oración, depende de la relación personal que yo tengo con él. Y yo tengo un algo con él que no tiene nada que ver contigo. O sea, y entendí que el que sanara o no iba a depender de lo que mi papá en su relación personal ¿Y te dio paz esa me dio paz, y no solo me dio paz, sino que hubo un tiempo en el que los doctores dijeron: muy probablemente va a sanar de cáncer, o sea, muy probablemente se va a erradicar el cáncer. Al final de cuentas no fue así, falleció, y no te puedo decir que, ay, qué padre, pero sí te puedo decir que digo: Dios, respeto tu infinita sabiduría, tu infinita voluntad, y sé que lo que sucedió es algo que fue entre tú y mi papá, y el día de mañana que esté delante de ti lo voy a entender de una mejor manera. Uh-huh. Okay. Pues fíjate que ha sido el único milagro que yo así he visto así de sanidad, así. ¿El de Jimmy? Directamente, no otro. Y me sucedió algo similar a lo de Clemen. Yo tenía 6 años. De la iglesia de la cual yo vengo es una iglesia muy conservadora en algunas cosas, más en este tipo de dones. Y esa iglesia fue un evento de una iglesia hermana, y fuimos, y habían invitado a otro pastor, uh-huh, que venía con corriente un poco más pentecostés. Y yo conocí a una señora que fue a ese evento porque mi mamá le vendía joyería, y esa señora estaba en silla de ruedas. Entonces esa señora tenía un puesto de gorditas en la avenida Terrazas. Se llamaba Berta, todavía me acuerdo. Yo tenía como 5 o 6 años cuando vi eso, 7 años. Y haz de cuenta que la señora vendía gorditas y estaba sentada en su silla, y ella torteaba la masa, uh-huh, y la ponía así, y no podía estar de pie. Estaba de pie y caminaba, no sé, 8 pasos, y se cansaba y se tenía que volver a sentar, así. O sea, nada más era poquito lo que caminaba. Entonces la pasan y el pastor le dice: ¿tú crees en el poder de Cristo para poder sanarte? Y dice: sí creo. Dice: pues entonces vamos a orar y vamos a pedirlo con fe. Pues no te miento, pero así empezó a orar, de una manera muy pasional. O sea, se veía que ellos creían que iba a ser sanada. Termina de orar y dice: a ver, levántate y camina. Yo la había visto, yo sabía que no podía caminar tanto. Y empieza a caminar, pero como un maratón. Acá, o sea, como cuando caminas rápido. Sí. Y con agilidad. A dar así varias vueltas a la iglesia. Yo me quedé. ¿Y tiempo después la volviste a ver? No, ya no la... Yo porque... no quiero yo ser así como que, este cuate falto de fe, no me juzguen. Pero puede ser también una descarga de dopamina de la señora, porque digo, por ejemplo, tú dices ahorita, es que fue una oración muy, dijiste... Muy apasionada, muy ferviente. Y yo, por ejemplo, digo, Jesús cuando sanaba, pues ni se apasionaba tanto. O sea, como que le escupió, le embarró y órale. O sea, no digo que no sea. Ni estoy diciendo que las oraciones apasionadas no jalan, pero bíblicamente no sé, el echarle con más pasión en la oración tendrá más poder espiritual, más don de parte de Dios.
Yo digo que en poder espiritual no. Yo creo que al contrario, fíjate lo que acabas de decir, que Jesús no le echaba pasión. Bueno, o sea, haciendo referencia a esta parte. No, y lo puedo entender, pero creo que más bien no leemos la emoción que Jesús tuvo cuando oraba, ¿no? Y creo que si no la leemos, tiene que ver con que no tiene tanto que ver la emoción, sino lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, pues yo quién creo sabe, que no. Porque, por ejemplo, cuando Cristo ora y dice que su sudor eran gotas de sangre. Bueno, pero ahí es otro sentir. Él ya sabía a lo que venía. O sea, a lo que se avecinaba, vaya. Bueno, o sea, digo... Sí, es era una el peso, desolación. era el peso del pecado. Era de todo el mundo, de todas las generaciones. Ahí no necesitaría que nos dijera la emoción, o Sí, sea, ahí sí sería digamos, obvio entender cómo lo está pasando. Sí, No, yo me refiero a cosas donde tú la lees así de que no vemos ni siquiera cómo escupe, porque a veces la podemos leer hasta despectivamente, ¿no? Decir, escupió a la tierra, pum. Hizo un lodo, sí. La interpretación de cómo lo hizo queda O, a la deriva, ¿no? Cuando le pega la oreja a Malcolm, Ajá. regaña a Pedro y nada más órale. Malco. ¿Verdad? Órale. Malco me- Sí, regañando a Pedro. Sí. Pero pues es interpretativo la emoción Sí, que le pudo haber puesto, ¿no? Mi interpretación acerca de que no haya emoción tiene que ver con que no es lo importante, Claro. ¿no? Sino yo creo que las la palabras. seguridad y la fe con que pronuncias aquello y también con la madurez de que Dios es soberano y es su voluntad, se haga o no se haga. Porque yo lo que siempre he interpretado, no sé si ustedes piensan lo mismo, es que aquel que tiene el don de sanidad, que yo creo que lo hay, Dios le revela. O sea, estás en un lugar y pasa la gente y yo creo que Dios le dice, este cuate sí lo voy a sanar, ¿no? O sea, y con esa autoridad, porque habría que ver esta sanidad a quién glorifica, a Dios o al cuate que trae el poder. O sea, yo estoy hablando de hombres de Dios que sí tienen realmente el don de parte de Dios de sanar, o yo no creo que sea el capricho del que tiene el don. No. O sea, decir, a ver, yo quiero sanar a No. este no. Yo creo que sí hay algo de parte de Dios donde Dios, digo, no que le diga audiblemente, pero que hay donde sí, sabes que esta persona, voy a hacer un milagro. Y él como un instrumento de parte de Dios dice, oye, ¿sabes qué? Pues quiero orar por ti, y pues que Dios haga lo que tenga que hacer. Claro. Ese es Oiga, como pero yo lo he ¿por qué creen interpretado. que no vemos cruzadas de sanidad y milagros en la Biblia? ¿Por qué? Buena pregunta. Digo, porque, o sea, yo también puedo creer que era la pregunta que te quería hacer, o sea, ¿cómo entender el don de sanidad desde el punto de vista que a uno sana y a otro no? Entonces ahí no tiene tanto poder la persona. la persona, ¿no? Yo creo que la persona no tenemos ningún poder. Yo creo que la soberanía de Dios, y como dijo Luis, es con un propósito de glorificar a Dios, ¿verdad? Porque si no, ¿te acuerdas cuando había mover de diamantes y que sudor con polvo de oro y que dientes de oro, que no sé qué? Sí. Luego, y que me sude oro de las manos y que se glorificaba a Dios. Y todavía hay, ¿eh? Y todavía hay. Es puro, para mí. Como que llueve escarcha de oro. El vómito Sí, santo. no, y diamantes. Cosa, ¿no? Miren, en cambio, muchas veces al atravesar por una enfermedad, tú maduras de una manera poderosa y glorificas a Dios, ¿sí me entienden? Muchas veces el milagro está en que tú tienes que llevar esa enfermedad, ¿sí me entienden? Entonces, aquí el filtro es, vuelvo a lo mismo, lo importante es estudiar la palabra de Dios, y cuando estudias la palabra de Dios, entiendes el corazón de Dios. Algo que me ha marcado a mí es esta palabra de Jeremías que dice que mis pensamientos son de paz y de bien para darte un final exitoso, o el final que Dios quiere para mí, y todo lo que Dios quiere para mí es bueno, ¿sí me entienden? Entonces, Señor, estoy pasando por esto y fui a que oraran por mí y yo oro por mí, pero no ha pasado. Señor, pero yo entiendo que tus planes son buenos, que tus pensamientos son de paz y de bien para mí, que venga lo que venga. Yo confío como bebé en tus brazos, aunque me esté muriendo de cáncer. ¿Sí me entienden? Y yo sí a la pregunta, porque cuando yo recién me convertí, había un hombre que todavía es muy famoso en hacer milagros, y había venido a México, a Celaya. No sé si te acuerdas. Pues dime quién es, porque No, para no decir nombres. Sí, no tiene Pero caso. lo trajeron, hasta la fecha es muy famoso en el don de milagros, y hace cruzadas, ¿no? Sí. Lo trajeron a Celaya
Y yo llegué tarde y a mi papá Paco, el que nos compartió el evangelio, sí se lo llevó a él a verlo, a Celaya. Sí. Y yo quería verlo, ¿no? En mis primeros años yo sí decía, no, es que hace un chorro de milagros. Yo veía su programa que tenían enlace. Y una de las cosas que más le impresionó tanto a mi papá como a la persona que fue, no fue tanto los milagros que vieron, sino que iban camionetas de la bancaria por la cantidad de ofrendas que juntaban. Que eso es lo que se me hace muy interesante, ¿no? Por eso mi pregunta era, ¿cómo opera el don de sanidad en la persona? ¿Y por qué no vemos en la Biblia, si ya existía desde ese tiempo, cruzadas de sanidad? O sea, ¿qué mueve ahora a alguien que tiene el don a hacer una cruzada de sanidad? E incluso pensar como piensan los detractores, ¿no? De decir, oye, a ver, alguien que tiene el don de sanidad, ¿por qué no se va al pabellón de enfermos del Hospital Central, no? ¿Por qué no se va a toda el área de oncología? De oncología, sí, ¿no? Porque bueno, también es un negocio que están haciendo. Pero fíjate Pero bueno, ahí habría también que ver cuántos de los que sí sanan no es montado, ¿no? O sea, claro, que dices, a ver, te escojo a ti, ¿cómo te llamas? Pues es el que siempre sanas en todos los shows que haces, ¿no? Digo, yo a eso sí le llamaría más show. ¿Por qué? Porque primero, es un negocio. Dos, yo creo que sí hay que ser maduros espiritualmente para entender que hay cosas de las que Dios no te va a sanar. O sea, Pablo mismo dice, yo traigo ahí un aguijón, y pues yo creo que todos quisiéramos que Dios nos lo quitara. Pero madurar en el espíritu, decir, Dios no me quiere quitar esto, quiere que yo cargue con esto y me mantiene humilde, ¿no? Y tú lo ves, estos mismos escenarios se llenarían con otro tipo de predicaciones, no digas, ¿sabes qué? No sé, vamos a hacer hermenéutica acerca de el libro de Juan. Es simplemente una reunión de oración, ¿no? Una reunión de oración entre cristianos. ¿Ves la diferencia de un amigo y una reunión de oración? Sí, no. Entonces, pues realmente es madurar porque todos queremos la sanidad. Y como dijo Cristo, les decía a los fariseos, cuando este paralítico, los amigos lo bajan, ¿no? Tus pecados son perdonados. Y empieza la murmuración. Así que es más fácil decir algo que nadie puede comprobar, que es por fe. Pues cualquiera lo puede decir, pero lo importante es que Cristo tiene el poder de perdonar pecados, y para que te des cuenta, hago lo secundario. Exactamente. Que es lo más impactante humanamente. Exactamente. Sanar al paralítico. ¿Cuántas personas que van a estos eventos realmente van preocupados porque les sanen de la situación física, que obviamente se entienda, hay dolor, hay desesperanza y todo? Pero maduramente nuestra principal preocupación de acercarnos a Dios es sáname espiritualmente, y ya después pues si Dios quiere, ¿no? Pero sabes que bueno, yo concluiría con esto, o sea, también la sanidad tiene que ver con la fe. Por ejemplo, el ejemplo que pones de los amigos estos que llevaron al paralítico, dice y al ver Jesús la fe de ellos lo sana. O sea, creo que también es por medio de la fe. Pero ¿crees que cualquier persona puede llegar a tener tanta fe como para que sane cualquier enfermedad? No, porque la fe también es un don. No, pero yo creo que también... Pero sí es peligroso esa forma de pensar, porque imagínate quien pudiera estar pasando por una necesidad, escuchar, es que no estás teniendo la fe suficiente, por eso estás así. O sea, pero es que no me dejaron terminar. O sea, yo creo que tiene que ver, o sea, no solamente la fe de las otras personas, la fe de uno mismo, la fe y sobre todo la voluntad perfecta de Dios, porque como tú decías, si Dios no quiere sanarte, no te va a sanar. Exacto. Y así de sencillo, ¿no? Así es. Pero creo que sí es importante mencionarlo, por ejemplo, también tener esa humildad como el leproso que llega con Cristo y le dice, si quieres, puedes sanarme. Imagínate, o sea, y que le den el corazón a Cristo y dice, quiero, se sano. O sea, pero es diferente, ¿no? A como también la manera en cómo pides las cosas. Y también el entendimiento de que este mundo, la Escritura dice, está bajo maldición y que este cuerpo está corrupto, ¿no? Y parte de la corrupción es la enfermedad. Incluso
los detractores, ¿no? O los ateos de que, ay, ¿por qué Dios permite tal enfermedad? Pues no es como tal que Dios la permita, lo que pasa es que este mundo está corrupto, ¿no? Luis dio ahorita en el clavo, de que dijo, primero el perdón de pecados, porque sanar tu alma, tu espíritu del pecado es para vida eterna. Sanar tu cuerpo, por más que quieras, tu cuerpo no va a perder el reino de los cielos, va a ser momentáneo porque un día lo vas a dejar aquí. Sí, va a ser una sanidad momentánea. Exactamente, pero lo primero, porque Cristo iba más allá. Pero nada más para que sepan que si tengo autoridad sobre el pecado, hago lo secundario, te sano. Y creyeron, pero espero que todos los que estén aquí creyendo ahora, que crean que primero arrepiéntanse. Bueno, ¿sí me entienden? ahorita yo estoy recordando algo, tú te acordarás, en la iglesia donde nacimos, había una señora que estaba enferma de cáncer. No me acuerdo si vino alguien o ahí mismo, un sanador de ahí mismo. Ahí mismo. Oraron por ella, en la iglesia, o digo, no en una cruzada, sino oraron por ella. Bueno, se sanó. Lo que tú me digas, los primeros estudios estaban mal, pero lo que sí es que tenía cáncer, oran por ella, le hacen el estudio, ya no tiene cáncer la señora. ¿Qué crees que sucedió? Ya no volvió a la iglesia. Entonces ahí donde dices, caray, o sea. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que si a ustedes no se les ha olvidado eso, hubo edificación en la iglesia. Sí, digo, porque precisamente es a lo que voy, donde dices, bueno, a lo mejor Dios permite la sanidad para algún fruto del espíritu, amor, paz. Igual, yo sí recuerdo que para nosotros, a la edad que teníamos, fue muy impactante. Más impactante que después ya no fuera la señora. En ese momento sí fue para edificarnos. Pues hasta la fecha, ¿no? Porque, o sea, nosotros sí vimos que fue sanidad. Sí. Y aunque no regresó, sí podemos decir, Dios sana de cáncer. Exactamente. Porque lo vimos. Sí, creo que tiene que ver con la edificación. Sí, pero, o sea, definitivamente luego hay mucho show en las iglesias con esto. O sea, y hay que tener cuidado con eso. Y lo más triste de todo es de que generalizan que todos los cristianos o todas las denominaciones que hay, todos son iguales. Y por un video que ven de show así en las redes, ya generalizan a todos como iguales. Por ejemplo, yo recordaba eso de cuando oran por ti, se caen todos y el soplo del Espíritu Santo y olas de gente se tiran al piso y todo eso. Yo conozco personas que les he dicho, o sea, que practican eso en su iglesia. Y les digo, ¿sabes qué? Quita el ministerio de los sugieres y de los cachistas y quisiera ver cuántos se caen. Porque pues está chido porque tú sabes que te van a cachar. Pero a ver, que no te cachen ni des el azotón ni el arranazo y te... No, y otra, que muchas veces te avientan y el que está atrás no está para cacharte, está para ponerte el piecito para cuando te aviente y tú quieras dar el paso para atrás, pues ya vas para atrás y ya no haces el show, ¿no? Digo, creo yo. Sí, y también la emoción que envuelve el momento, no es el término, pero psicológicamente hay algo que se conoce como histeria colectiva. Lo mismo sucede en estos cultos de que pues, si ya viste que aquel se cayó, pues yo también le entro y me caigo, ¿no? Pero o sea, no es algo bíblico. Sí, no, incluso todavía eso de la caída creo que todavía menos sustento bíblico tiene, ¿no? Como el para qué, porque muchas veces no importa tanto el que te caigas, el que vemos o lo que vemos, ¿no? Sino el para qué. ¿Para qué me caigo? Entendiendo que los dones fueron creados para la edificación de la iglesia, ¿no? Pero porque si hay iglesias donde el mismo se cae todos los domingos, sí. Entonces, ¿qué caso tiene? Ya, ¿qué caso tiene? Por ejemplo, la administración que todos los domingos pasa el mismo compromiso y nunca hay un cambio, pues creo que también no. Que también creo que deberíamos de tener cuidado, las iglesias que somos un poco más conservadoras o más así, conservadoras, lo voy a dejar ahí, en el consejo que da Pablo en 1 Tesalonicenses, ¿no? 5, donde dice, no apaguemos el espíritu. También los jóvenes, ¿cómo van a saber que tienen el don, por ejemplo, de sanidad, si en la oración no decimos, ¿saben qué? Dentro de la oración de este mes, vamos a tener un tiempo para orar por los enfermos y creo que también no apaguemos esa parte de decir, el don sigue, y si en la iglesia nosotros no que lo incentivemos en el decir, vengan y los vamos a... No, pero decir, vamos a orar por esto, porque sabemos que el don existe, y a lo mejor ninguno de nosotros 4 tiene el don, pero imagínate que un chavito de 15, 16 años, Dios sí se lo dé, y que en esa reunión de oración 2, 3 personas sanen, y no necesariamente que sanen de algo mortal,
que sanes de alguna enfermedad o alguna dolencia, algo que te estaba por ahí quejando, pues también eso edifica la iglesia. Algo emocional también. Mira, yo les voy a contar algo que a mí me pasó. No digo yo que yo tenga el don de sanidad, pero en una ocasión estaba mi hija enfermita, estaba chiquitita, no sé, tendría 2, 3 años, estaba orando, yo por ella en la noche, y ella tenía mucha calentura, y me rompió el corazón, porque haz de cuenta que estaba así como, no estaba dormida, estaba como acostadita, y le decía, y se veía que le dolía, traía como una gripa muy fuerte, y yo empecé a orar con Dios, y le dije, Señor, mira, yo sé que pues esto no es algo, pues así grave, mortal, pero tú conoces mi corazón, me parte el corazón estar viendo a mi niña así, por favor, Señor, dame como que consiénteme en este sentido, ¿no? Déjame saber que va a dormir bien, y le puse las manos, Señor, yo nunca jamás me atreví a decir sánala, jamás. Señor, por favor, si es tu voluntad, me encantaría que la sanaras, que la dejaras dormir tranquilita, no es algo que... toda la noche, y se levantó como si nada. O sea, no es algo como para decir, a ver, vengan ahora sí todos los enfermos, pero a mí me edificó. Claro. O sea, a mí fue algo que dije, Dios. Tu fe creció. Es que sabes que gracias, exactamente. no Entonces, debemos de algo... apagar el espíritu, pero creo que también tiene mucho que ver la manera, dice el libro de Santiago, a veces oras mal. Y no sé si ustedes han escuchado pastores o ministros o lo que sea, que ora casi como ordenando, sánala, Señor, y sánala, así. Y se nos olvida, pues, que es su voluntad. Sí. O sea, si es tu voluntad, como que se nos olvida, a lo mejor siento yo que esas palabras mágicas de, si es tu voluntad, Señor, hazlo, ¿no? Porque sí, a veces no es su voluntad. Y esa parte de reconocimiento creo que es importante y un gesto muy claro y bueno, humilde de parte de nosotros. Ahora, otra cosa también a considerar de los dones espirituales es que no necesariamente porque alguien tenga el don y lo use y se manifieste, quiere decir que está cerca de Dios o lleno del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el don es irrevocable. O sea, yo decía hace rato en estos eventos masivos, ¿no? Pues es el cuate que ya conoces, pero a lo mejor de veras tiene el don. O sea, a lo mejor de veras sí Dios le permite sanar los pacientes porque Dios le regaló ese don y lo está mal usando en hacerse riquezas en este mundo, en lugar de hacer algo más espiritual, ¿no? Pero nosotros debemos de ser maduros para que aunque una persona tenga un don, lo manifieste y veamos ese poder, no necesariamente decir, este ya es espiritual y todo lo que me diga lo tengo que creer, y todo lo que me diga... ¿Tengo que darle las llaves de mi coche? Así es, no, si entonces déjale regalo todo y ¿sí? Y me dijo que deje mi trabajo y que le dé toda la... O sea, no, entender que hay personas que tienen el don de Dios. Bueno, está esta historia de la niña endemoniada que andaba ahí profetizando y dice, ya, sal ya de aquí porque nos tienes cansados de esto, ¿no? Y fue una bronca porque pues les hacía ganar dinero a los que eran dueños de esa esclava, ¿no? Entonces, no necesariamente porque veamos una manifestación de algo, quiere decir que esta persona pues ya es el profeta o el ungido que viene de parte de Dios, ¿no? Incluso ahí nos ayuda hasta el nombre, ¿no? Que hay que entender que son dones espirituales y el don lo entendremos como un regalo de parte de Dios. No es yo me gané el don de milagros, yo me gané el don de sanidad porque estoy más cerca de Dios, porque busco más a Dios que ustedes. No, es un regalo muy diferente a lo que la Biblia se enseña como el fruto del Espíritu, ¿no? Y sí, o sea, definitivamente para bien y para mal, ¿no? O sea, para no descartar a alguien que tenga el don, porque incluso se ha sabido de historias de gente que tenía el don y quizás llevaba una doble vida y no tenía nada que ver el don con la vida que llevaba, ¿no? Sí, ser maduros también en ese sentido.
y apegarnos siempre a lo que dice la palabra de Dios. Como conclusión para ir cerrando, ¿cuál sería tu conclusión, Fabi, a este tema? ¿Qué nos dejarías todo lo que hemos platicado? Yo sí recomendaría a la gente que fueran un poquito más abiertos a analizar. Cuando alguien llega y les digan, yo tengo el don, o sea, filtrenlo siempre todo por medio de la palabra de Dios. O sea, y sobre todo ver el propósito de aquello. Si hay edificación, no hay edificación, si es para edificarse uno, si es para vanagloriarse uno, esa persona que tiene el don, creo que desde ahí ya está mal. Creo que primero debe de rendir gloria y ser una persona humilde, porque el don es un regalo que Dios nos ha dado. Entonces siempre reconocer que eso viene de parte de Dios, que no es un mérito propio y que lo hace por mandato divino, ¿no? Yo sí le recomendaría a la gente que nos escucha que fuera un poquito más analítica en eso. No se deje engañar con emociones, porque bien dice la Biblia que el corazón luego es engañoso. Entonces, que se dejen ministrar realmente por el Espíritu Santo. Ok. Léeme alguna conclusión de todos estos temas que vimos para ir cerrando. Sí, claro, pues mi conclusión es de que realmente sí están vigentes los dones del Espíritu Santo, pero también hay que ser maduros en cuestión de la palabra, cómo usarlos, y no caer en fanatismo, no caer en excesos, porque lejos de dar buen testimonio a las personas, ¿verdad? Damos mal testimonio y luego pues tenemos la verdad, no la verdad absoluta, porque la verdad es Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces cerramos, gente se va por eso. Entonces seamos maduros y que no caigamos en emocionalismos ni sensacionalismos, ni querer llamar la atención con eso tan precioso que es los dones del Espíritu Santo. Así es. Sí, yo ahí también agregaría un poquito y también, o sea, que en lo personal, a quien nos esté escuchando, en tu relación personal con Dios, decir de repente, Señor, muéstrame si ahí tengo un don y no me lo has hecho saber, pues, en las reuniones de oración, ven a la oración y a ver, Señor, esta persona dijo que tenía, sándalo, y si te enteras que no, dices, bueno, a ver, vamos explorando también esta parte de, a ver, Dios, ¿qué don me diste, no? A mí alguien que en lo personal se me hace muy auténtico es Gaby, le mando un saludo, que él cuando alaba a Dios se avienta su grito. Yo digo, en la iglesia nadie lo hace, o sea, no somos una iglesia que incentivamos eso, y él realmente la alegría y el gozo de la alabanza pues hace que se aviente acá sus gritos, y a mí me edifica, o sea, digo, no que yo diga, yo le entiendo, pero esa alegría es algo que si fuéramos una iglesia, todo el mundo grita, pues ya gritas porque todo grita, o sea, eso se me hace también interesante, ¿no? Decir que lo que Dios te dio a ti seas auténtico, seas valiente para usarlo para la gloria de Dios, ¿no? No sé, Richie, tú, ¿qué conclusión sacarías de todo esto? Igual es lo que decía Fabi, edificarse. Va a ser imposible que acabemos con el mal uso de los dones, pero creo que como iglesia tenemos el llamado y la responsabilidad a educarnos, a poder tener filtros y ser sabios en poder distinguir lo verdadero de lo falso. Creo que vivimos tiempos en donde va a aumentar la confusión, y como iglesia necesitamos ser diligentes en el estudio de la palabra, no olvidando que la palabra es, valga la redundancia, la palabra profética más segura que tenemos. Entender muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, en la sanidad, que este cuerpo, lo que decía Clemen, va a sanar temporalmente, y quizás si tú estás en una enfermedad y no estás recibiendo la contestación y tú puedas pensar que es falta de fe, pues que hoy puedas, no sé si sea tan esperanzadora la palabra, pero que también puedas encontrar paz en que muchas veces no va a ser la voluntad de Dios, quizás temporal. Creo que también algo que nos ayudaría mucho con la sanidad es que nuestra visión sea más eterna, que este cuerpo es temporal, y que aunque suene cliché, sí va a haber sanidad. Sí va a haber un momento en donde dice la Biblia que vamos a tener un cuerpo incorruptible, y donde nuestros seres queridos
que han puesto su confianza en Jesús van a tener un cuerpo sano, ¿no? Hace poco acaba de fallecer mi mamá y ya batallaba con los huesos, y aunque me duele en lo natural, me da mucho gozo saber que está en un lugar en donde ya no hay dolor. Amén. Sí, Ajá, y aunque yo la puedo extrañar en mi carne, me da gusto y me da paz la esperanza a la cual hemos sido llamados, ¿no? Entonces, esas serían mis palabras, ¿no? Si estás batallando con alguna enfermedad, que puedas encontrar paz en la palabra de Dios, que sanidad sí va a haber. Sí, bueno, y todos, la familia que nos escucha, si nos quieres compartir algo, alguna experiencia de algo que tú hayas vivido, algún don espiritual que hayas podido presenciar o que hayas podido ver de sanidad, de profecía, de interpretación, con toda confianza que nos puedan contar, que nos puedan hacer llegar también dudas que tengan de repente el tiempo no alcanza, acordamos y ya va 1 hora y cachito, y como también lo decimos en las prédicas, ¿no? No pretendemos ni saberlo todo, ni abordar toda la profundidad, porque son temas bastante extensos, sino dejar ahí una pequeña enseñanza, ¿no? De estos temas, pero que a través de la comunicación que podamos tener, a través de tus dudas y preguntas, pues podamos expandirlo un poquito más. Queremos que seas bendecido con esta palabra, que confíes en Dios, que Dios tiene un propósito para tu vida y que la petición que tienes, Dios la va a contestar. A veces como tú quieres, a veces de una forma diferente como quieres, pero Dios tiene un propósito para ti y Él lo va a revelar a su tiempo, porque Dios es bueno. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta luego. Bye. Hasta luego.